Buenas tardes, Dios los bendiga a todos los que se encuentran aquí, a los que nos ven allá en diferido. El Señor los bendiga, amén. Vamos a orar 2 minutos más y empezamos la palabra. Amado Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Has tenido, Señor amado, compasión con nosotros, papá. Y Señor amado, tu palabra dice que si tus misericordias no hubieran permanecido, Señor, ya no estaríamos nosotros acá, Señor precioso. Te bendecimos, papá, te bendecimos, Señor amado, te pedimos que nos muestres, Señor amado, como dijo Moisés, Señor amado, el camino por donde debemos andar, Señor, que te podamos conocer, precioso Dios, que pueda haber revelación en nuestras vidas, Señor, de tu gran corazón, Señor amado, que podamos aprender a ser hijos, Señor amado, a obedecer a tus mandamientos, Señor amado, precioso Dios, la salvación, Señor amado, cuesta la vida, Señor amado, que la podamos entregar en tus manos, Señor, creyendo, Señor amado, como dice tu palabra, que tú nos resucitarás, que tú nos darás nuevas fuerzas, Señor amado, que tú nos darás una casa, una morada celestial, Señor precioso, que tú nos darás lugar en tu familia, Señor, nos darás una silla en tu mesa, precioso Dios. Te bendecimos, Señor amado, y te pedimos, toma el control de esta reunión, Señor amado, toma el control, Señor amado, de esta predicación, Señor. Que tú uses mi boca, Señor amado, mi corazón para adorarte, papá. Y que los miembros, Señor amado, de mi cuerpo, Señor, se sujeten al Espíritu Santo, Señor. Bendigo a tu congregación, Señor amado, los que están aquí, Señor, y los que no pudieron venir, Señor. Nos bendecimos, Dios Santo. Bendecimos, Señor amado, como tu palabra dice, Señor amado, como el cuerpo de Cristo, Señor amado. Y nadie aborrece su carne, Señor amado, sino que la sustenta, Señor. Y bendecimos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios. Llénanos, Señor amado, allá en los lugares, Señor. Y sánanos, Señor amado. Tu palabra, Señor, sea predicada y conocida tu verdad, Señor. Y haya sanidad para nuestro espíritu, para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a acercar un poco más la cámara porque me han dicho que no se alcanza a escuchar bien. Entonces vamos a hacerlo un poco más cerquita, ¿vale? Bueno. Pues vamos a ver, hermanos, un poco de lo que cuesta seguir al Señor, amén. Pero quiero que veamos algunas promesas que Dios da, porque es que a veces nos encerramos solamente en lo que cuesta seguir a Cristo, y el Señor no deja nada incompleto. La obra del Señor es integral, es completa, amén. Algunos toman como excusa de que las cosas de Dios son difíciles, y claro, son difíciles. La palabra lo confirma cuando dice que el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Entonces, tenemos que ser esforzados y violentos con nosotros mismos, amén. Y hay algo que confunde mucho a la gente, sobre todo a la iglesia, que a veces pensamos que estas cosas le tocan solo a los siervos de Dios. La palabra del Señor dice que el que lo quiera seguir a Él debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo. Entonces, como congregación, como hermanos, a veces pensamos que las cosas duras son para los pastores, para los profetas, para los evangelistas, los misioneros. Y el Señor dice que es para todo aquel que lo quiera seguir, amén. Pero lo que quiero que veamos hoy un poco más allá de lo que nos toca dejar, de lo que nos toca sacrificar, es las promesas de Dios, que son las que nos tienen que animar a tomar esa cruz y seguirlo, amén. Algunas sectas, podríamos llamarla, han tomado algunos versículos de estos, de lo que se debe dejar, de vivir en pobreza, de vivir en una vida despojada, y han trascendido los años, monasterios, monjes, gente que ha hecho votos de pobreza, pero el Señor no es solamente eso, ¿no? No es solamente el sacrificio, porque si no, se hubiera quedado el Señor Jesús solamente en la cruz, y no habría habido resurrección, amén, no había venido la recompensa de ese sacrificio. Quiero que busquemos Lucas capítulo 9, versículo 57. Y bueno, yo soy malo para los títulos, pero sí le vamos a poner un título a esta palabra, ¿ven? Dice lo que implica seguir a Jesús. A veces vemos solamente lo que nos cuesta, pero no vemos el galardón, y no sé qué otras culturas pase esto, pero por lo general los colombianos vemos mucho eso, ¿no?
cuando vamos a comprar ropa o cuando vamos a comprar un buen almuerzo, o cuando vamos a comprar unos zapatos o un perfume, a veces vemos cuánto cuesta y por lo general decimos, no, eso está muy caro, yo lo puedo conseguir más barato en otro lado. O el colombiano está muy acostumbrado a recatear, pedir rebaja. Amén. Pero cuando estamos acostumbrados a eso, pues nos conformamos con las cosas baratas, con las cosas poco lujosas, con lo poco llamativo. Y eso nos lleva, a mí me lleva a pensar que la palabra de Dios dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. También dice en otra parte que el Señor es el dueño de la plata y el oro, y él la da a quien quiere, ¿no? Y otro versículo me viene a la cabeza donde dice que el Señor, si el Señor entregó a Jesucristo por nosotros, ¿cómo nos va a dar con él todas las cosas? A lo que voy con esto, hermanos, es que a veces miramos el precio de las cosas y lo vemos inalcanzable. Entonces renunciamos a esas cosas, nos frustramos, queremos lo más barato, lo más sencillo, así sea feo. Así, eso es como cuando yo trabajaba en confección y salían prendas defectuosas, ¿no? Entonces las ponían en una canasta a la entrada del almacén y la gente que tenía pocos recursos iba y compraba esas prendas, pero las que estaban buenas no las compraban porque la mentalidad era esa, ¿no? Y esa mentalidad se va quedando como en cada uno de nosotros. Entonces, para alcanzar las cosas del Señor, para alcanzar sus bendiciones y sus promesas, tenemos que creer, dice la palabra, que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que lo que estamos haciendo aquí hoy, que habemos pocos, es buscar su presencia, amén. Y una de las cosas que Dios quiere es darnos la revelación de quién es Él, amén. El reino de Dios es recibir a Cristo en su corazón. Y algunas personas lo ven como algo muy sencillo, pero la palabra lo describe como algo muy grande, amén. Y a eso es lo que le tenemos que apostar nosotros, porque la palabra de Dios dice que hay un pan que perece y es el que buscamos todos nosotros día a día, pero Él nos aconseja que busquemos el que permanece para vida eterna, el que no se va a acabar, el que no se va a gastar. ¿Cuántos han tenido aquí una chaqueta de pronto que les ha gustado mucho y no se la quita uno para nada, ¿no? La lava, la cuelga y se la pone. Hasta húmeda, a veces cuando éramos niños nos gustaba ponernos la ropa hasta húmeda porque nos fascinaba esa chaqueta o esos zapatos o lo que sea. Y llegó un momento donde se deterioró, se rompió, se le fue yendo un hilito, una costurita, un botón y eso pereció. Así son las cosas aquí en la tierra, pero el Señor tiene promesas más grandes, amén. Y vamos a verlas. Dice aquí el título de Lucas 9:57, los que querían seguir a Jesús. Está hablando un grupo de personas que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Cualquiera diría aquí que este hombre tenía una determinación en seguir a Jesús y tal vez en su momento lo dijo y lo pensó. Yo imagino qué palabra calaría en el corazón de este hombre para poder pronunciar eso. Pero lo que podemos ver aquí en estos hombres que le dijeron esto al Señor, tal vez fue una reacción de la emoción. Somos emocionales, respondemos con emociones efusivas a las cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Y a veces en un momento de estrés, de mal genio, podemos tener una sensación mala, una respuesta mala a esa emoción. O podemos tener respuestas que también pueden ser buenas, pero pueden ser erróneas, ¿no? Entonces estos hombres le dijeron al Señor que lo seguirían a donde fuera, a donde quiera que vayas. Y una cosa que muestra la palabra con la respuesta de Jesús es cómo el Señor conoce nuestro corazón. Entonces el Señor se dio cuenta que ellos lo querían seguir porque ellos buscaban tal vez comodidades, tal vez sustento. Y cualquiera con comodidades y sustento, cualquiera con beneficios, le queda fácil seguir al Señor. Amén. ¿Cuántas personas siguieron a Jesús cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Qué dijeron ellos? No, aquí tenemos al que nos va a dar de comer todos los días, sin trabajar, al gratín como nos gusta a muchos, ¿no? Sin gastar. Entonces, muchos siguieron a Jesús pensando que iban a tener esto, y estos hombres que pronunciaron aquí sus palabras pensaron que con el Señor Jesús iban a tener todo lo que tenían materialmente, puede ser, la estabilidad material, y aparte de eso iban a estar al pie del Señor Jesús aprendiendo. Entonces volvemos al principio, bueno, a veces uno quisiera las mejores cosas, las más excelentes cosas,
pero las cosas buenas cuestan. Es más, es que hasta las regulares cuestan, ¿no? Y el Señor, conociendo el corazón de ellos, les soltó una bomba que muy seguramente los dejó atrás, ¿no? Dice en el versículo 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Señor está hablando de que lo que le iba a esperar a alguno que lo siguiera, pero mirando más generalmente la palabra, el Señor dice en cierta parte que los mansos heredarán la tierra. Entonces está diciendo que los que siguen a Jesús vamos a heredar cosas terrenales. Amén. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, por ti hemos dejado esposas, hijos, tierras, todas estas cosas, y el Señor les prometió que les iba a dar 100 veces más. Entonces el Señor promete también bendiciones terrenales. No fuera meramente que esta respuesta es para todos, sino que el Señor conocía el corazón de ellos y les dijo: bueno, si usted me va a seguir a mí, tiene que estar dispuesto a dejar todo, a ir a pasar tal vez trabajos y cosas que muy seguramente no quisieran pasar, necesidades que no quisieran pasar. Entonces el Señor advierte acá, no necesariamente le está diciendo: bueno, si usted me va a seguir, va a vivir una vida de pobreza y de miseria. No, Señor, no es necesariamente lo que está diciendo la palabra acá. Lo que Dios está hablando es a lo que gobernaba el corazón de estos hombres, lo que ellos buscaban al seguir a Jesús. Entonces el Señor les dice, bueno, mandando su perla, les dice: si ustedes están dispuestos a vivir así, a no solo anhelar la comodidad y el sustento, o el salario tal vez por servirme a mí, entonces les cuento esto: el que quiera seguirme, dice aquí, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En esta respuesta el Señor también muestra que, siendo el Hijo de Dios, Él se despojó de todas las comodidades, ¿no? La palabra de Dios dice que Él, mirándose a sí mismo como Hijo de Dios, no se detuvo a mirar toda su comodidad y su riqueza como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo un siervo. Tomó forma de siervo, dice la palabra en Hebreos, creo que está esta parte. Dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el que quiera seguir a Cristo tiene que pensar, aparte de pensar, tiene que estar enamorado del Señor y pensar que tiene que afrontar algunas dificultades. Y esto me traía a mí al pensamiento que en los momentos bellos, cuando todo está bien, todo el mundo ama a Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces se ve de verdad quién ama a Dios. Cuando llegan momentos decisivos en la vida, se ve quién ama a Dios. Y la vida de Jesucristo es un ejemplo, la vida de los apóstoles es un ejemplo, la vida de los profetas es un ejemplo muy claro de amar a Dios, entregarlo todo. Una persona habla del significado del amor, y el amor es dar, 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 dar. ¿Y qué dice el Señor? Es mejor dar que recibir. Entonces ahora podemos comprender que es mejor dar porque Él dio todo. O sea, es mejor amar a esperar a que lo amen a uno. Amén. Si usted espera que lo amen, no va a haber galardón. Pero si usted ama, de galardón puede ser correspondido. No lo estoy hablando solamente en términos de amor de hombre a mujer, amor de pareja, sino en ver reflejada la salvación. Alguna vez el pastor predicó hace poco que nosotros no predicamos porque nos dé temor ni porque nos dé pena, sino porque no amamos. Pero mirándolo de esta manera, si usted ama un alma, va y le predica el reino de Dios. ¿Y qué va a recibir a cambio? Galardón de parte de Dios y la gratitud de esa persona a la que usted le predicó. Amén. Esa persona va a recibir el reino de Dios y va a estar agradecido con usted, porque fue la persona que Dios lo usó para predicar el reino, para salvar su alma. La palabra de Dios dice que son hermosos los pies de los que van por los montes llevando las buenas nuevas. Así nos ve el Señor, amén. Entonces ya el Señor miró el corazón de estos hombres y les dijo: bueno, tal vez ustedes buscan la comodidad de las riquezas. Si están dispuestos a vivir de esta manera, me pueden seguir. Y si no, pues lo veo difícil, ¿no? El Señor descarta y también prueba.
Todas estas cosas que pasan a veces en nuestras vidas es probando cuánto lo ama uno a Él. Hasta dónde le dice que sí. Y hermano, el camino es largo porque al Señor toca por conveniencia de nosotros, por bienestar de nosotros y por amor a Él. Hay que decirle que sí, amén. Dice aquí en el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, aquí vemos otra situación más compleja, ¿no? En las otras personas se vio el deseo de poder vivir bien, pero aquí se ve una angustia, una tristeza del hombre, y aquí el Señor da consuelo, ¿no? A ese corazón, porque una persona que dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, es una persona que está triste porque se le murió su padre, ¿no? Tiene angustia en su corazón. Pero aquí hay algo especial en este versículo. El Señor tiene cuidado de las personas que están sufriendo. En el versículo anterior, en el 57, podíamos ver que los hombres se emocionaron y sintieron algo muy bello en su corazón y querían seguir a Jesús. Ellos fueron los que hicieron la propuesta. Pero en este versículo 59, el Señor es el que le dice a este hombre, sígueme. El Señor sabía que ese corazón estaba triste y quería consolarlo. Entonces dice aquí el versículo, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él quería llevar su duelo y completarlo, pero no le dijo al Señor que no. También quería seguir al Señor, pero tenía su aflicción. Dice en el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí podemos ver, en mi Biblia se encuentran estas palabras con letra roja, ¿no? Y el Señor ve esto como la oportunidad para que ese hombre sea consolado en el reino de Dios, anunciando el Evangelio. Yo hace poco hablaba de cómo conoce una persona al Señor, qué es lo que nos hace falta a todos como individuos, conocer al Señor. Porque a veces venimos a una iglesia y escuchamos muchas predicaciones, en YouTube, en Facebook, escuchamos muchas predicaciones a muchos predicadores y escuchamos la palabra de Dios. Y muchas personas creen mirando las predicaciones, escuchándolas. Muchas personas creen a los evangelistas que van por las calles. Algunos se equivocan y escuchan las sectas y también creen en lo que las sectas predican. Pero la forma de conocer a Dios es caminando con Él. Alguna vez lo dije hace poco que ¿cómo conoció Moisés a Dios? La palabra de Dios dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, o más bien el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Y en alguna parte del Antiguo Testamento dice que cuando Moisés duró 80 días allá en la presencia de Dios, él bajó de la montaña y su rostro resplandecía. Entonces habla esta historia en la palabra de que él tuvo que taparse su cara para que los demás pudieran hablar con él, ¿no? Y cuando iba a hablar con Dios se quitaba lo que le cubría su rostro. Entonces usted imagina el privilegio que tuvo Moisés. Y ese debe ser un anhelo de nosotros como creyentes, conocer a Dios, querer verlo. Porque, bueno, hemos escuchado muchas cosas de Dios, pero en este pasaje en particular, el Señor predica el Evangelio, ¿cierto? Y muchos quieren seguirlo, sea por beneficio, sea por consuelo, pero aparte de seguirlo, de caminar detrás de Él, es tener un encuentro con Él, que es lo que nos hace falta a nosotros para que nuestra vida cambie realmente, para que nuestra vida dé un giro de 180 grados y comencemos a conocer a Dios, a vivir para Él, amén. Hemos recibido mucha palabra, muchas promesas, muchas ministraciones, pero es necesario que cada uno de nosotros vaya más allá, más de las circunstancias naturales. En este caso hay la muerte de un ser querido, y el Señor está pidiendo, le está ordenando a este hombre que pase por encima de esta circunstancia y que comience a conocerlo a Él, a caminar con Él. Y aparte de caminar con Él, también que anuncie el reino de Dios. La palabra de Dios dice que el
que se avergonzare de él se avergonzará delante del Padre, ¿no? Hablando de Jesús. Y hay cosas con las que no podemos decir que no, porque si no le perdemos el paso al Señor. Aquí en este versículo podemos también ver una inmediatez que el Señor pide. Él iba caminando por las aldeas y predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, saciando las necesidades. Pero el Señor va rápido, Él quiere que cojamos el mismo ritmo, que no nos enredemos tanto con las cosas del mundo, con los lazos familiares, porque a veces nos impiden progresar, caminar con el Señor. Cuando nos ponemos, hay un pasaje donde el Señor habla de que los primeros enemigos serán los de su casa. Y a uno a veces piensa que el enemigo es de pronto la esposa con el mazo de amasar la pizza, tratando de pegarle a uno, de prohibirle que uno busque a Dios. No es solamente eso. Las estrategias que el enemigo usa son terribles. Que no es solamente ejercer la violencia, sino también a veces con palabras dulces y blandas. La gente intenta a uno separarlo de Dios. Y hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? A veces el afecto por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro papá o mamá, no nos deja hacer las cosas de Dios y ponemos como excusas muchas cosas. Y el Señor quiere que lo sigamos inmediato. En la entrega, lo que hablábamos ahorita, en la entrega que uno hace hacia las cosas de Dios se ve el amor que uno tiene hacia Dios. En la entrega que usted tenga por su trabajo se ve usted cuánto ama su trabajo y cuánto usted respeta a su jefe, ¿no? Cuando un hombre trabaja para un jefe y el jefe es duro, algunos tomarán como excusa eso para disipar sus bienes. Y para muchas otras cosas, la palabra de Dios dice que trabajemos para Dios y no como para los hombres. Ahora, mirándolo así de esta manera, si usted trabaja para Dios, va a ser un trabajo chambón, va a ser un trabajo a medias, se va a robar los materiales, se va a robar el tiempo. Y si en algo ha pasado en nuestro país es esto, ¿no? Tenía un amigo, familiar de mi esposa, que trabajó algún tiempo manejando SIT, LSITP, y esa gente se la pasaba durmiendo. Entonces los comentarios entre ellos era que no, tengo tabla partida, o sea, un turno separado, y entre turno y turno se la pasaban durmiendo. Yo decía, bueno, ¿cómo no se va a quebrar un sistema de estos con ese ritmo de trabajo que llevan ellos? Se la pasan durmiendo y hablan con alegría de estas cosas. Yo digo, bueno, están robando. Una persona que no haga bien su trabajo está robando a sus jefes. Y está robando la oportunidad que Dios le da de trabajar en una empresa, de recibir el sustento. Tal vez haya otra persona más necesitada y más justa. Entonces, lo que puede pasar es que esa persona que está disipando sea quitada y Dios ponga uno que de verdad sí responda. Eso se ve en una parábola en la palabra. Cuando Dios dice que los labradores malvados los va a quitar de ahí y le va a dar la viña a otros labradores que sí den su fruto. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos, ¿no? Y al mirar acá lo de los lazos familiares, el Señor habla en otra parte de que el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa y aún su propia vida, no es digno del Señor Jesús. Ya algunos han escuchado sobre el aborrecimiento, ¿no? De tener primero a uno que al otro. El Señor habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque el que hace eso amará más a uno que al otro, ¿no? Cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos, eso va a llevar a que hagamos las cosas a nuestra conveniencia, y eso nos lleva a pecar contra Dios. Cuando amamos más a nuestros hijos, a nuestra esposa, le vamos a dar lugar a ellos y en lugar de Dios. Una cosa entendía ahorita escuchando esa canción de Mi Primer Amor, es que, bueno, Dios, ¿por qué quiere que lo amemos a Él primero? ¿Qué pensarían ustedes de que por qué Dios quiere que lo amemos a Él, que Él sea nuestro primer amor? ¿Qué piensa usted, Cristian? Yo pienso que Él espera que nosotros le correspondamos porque Él nos amó primero a nosotros. Exactamente, eso dice la palabra. No es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces volvemos a lo de ahorita. Amar es entregarse, ¿no? Amar es entregar. Él se entregó por nosotros primero. Es que Él espera de nosotros que nosotros nos entreguemos a Él.
Y esto lo habla esta palabra. Bueno, tal vez el hombre iba a ir a hacer lo que le tocaba hacer, que era sepultar a su papá. Eso es lo que uno lógicamente pensaría, ¿no? Pero si vamos al fondo, al principio de las cosas, la palabra de Dios dice que Él fue el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces no es que el papá lo haya hecho primero a Él, sino que Dios nos hizo primero a nosotros. Entonces le debemos primero todo a Él. Y eso es lo que Dios trata de establecer con esto, ¿no? De que los muertos entierran a los muertos y que nosotros nos vivamos para Dios. Dediquemos nuestro tiempo a Dios. Dios nos pide que sacrifiquemos cosas. De pronto tiempo con nuestra familia, de pronto que hubo un paseo, una salida. Pero Dios tiene una recompensa más grande para nosotros, amén. En eso tenemos que pensar nosotros. Y también que Dios tiene cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere decir con esto. Entonces dice aquí en el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí el Señor? Que si usted hace las cosas de Dios no puede mirar hacia atrás. Y la Biblia da varios ejemplos de estas cosas, ¿no? Un ejemplo da la Biblia cuando Dios manda a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con esta mujer que miró hacia atrás? Porque amaba a Sodoma. Porque tal vez quería a sus yernos. Porque tal vez en su corazón estaba fijado en las cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra. Muchas cosas pueden pasar. En esta historia habla después de que las hijas de Lot emborracharon al papá y tuvieron hijos con el papá. Eso se llama incesto, ¿cierto? Entonces, eso habla también de lo que había en el corazón de estas muchachas. El corazón de ellas estaba en Sodoma y esas eran las prácticas que se hacían en Sodoma, seguramente. Sodoma fue destruida por Dios por la inmoralidad sexual. Y es algo que estamos viendo terriblemente en nuestra sociedad. Y le pedimos perdón al Señor por estas cosas, ¿no? Muchos de nosotros fuimos concebidos también en un acto así, desobediente. Entonces, estas eran las obras que ellas tenían en su pensamiento la concepción de las cosas así. Y eso habla de los lazos que uno tiene con el mundo, con la familia. ¿Cuántos hemos sido aborrecidos por nuestras familias por seguir a Cristo? Eso ha sido un ejemplo, en mi vida ha sido un ejemplo muy claro, porque en mi vida, cuando yo andaba sin Dios, eran los que armaban las fiestas en las casas. Llegaba diciembre, 28, 30, 31, 24, 25, y yo era el que prendía los asados, ponía la música, traía la cerveza, todo el trago. Pero cuando ellos se dieron cuenta que era de verdad que íbamos a buscar a Dios, nos aborrecieron. Y últimamente Dios no me ha puesto a mí en el plan de mirar a quién quiero agradarle primero. Entonces yo me ponía a pensar, si yo hubiera querido agradar a mi familia, decir, venga, no me saquen de mi núcleo familiar, porque es que yo los amo a ustedes. Entonces, no, mejor ya no voy a la iglesia, sino que vamos a seguir en las borracheras, en las fiestas, en las bobadas que uno decía cuando estaba tomado. Entonces, por agradarlos a ellos, desagradaba a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que uno rompa con estas cosas. En estos días yo pensaba, ¿cómo es el carácter del Señor Jesucristo? El carácter de Él es firme. Y también pensaba yo, ¿cuántos colores y penas tiene que pasar uno por no decirle no a la gente, por no decirle no a las cosas que están mal, por no corregir al perverso? Y no hay necesidad de pronto de ir a cogerlo a golpes y decirle no sea perverso, no sea vulgar, sino con una palabra del Señor con autoridad. Cómo es necesario el carácter de Cristo, y eso es lo que la palabra también dice. Que tenemos que buscar la medida y la estatura del varón perfecto. A veces uno encasilla todo y piensa uno, ¿será que el Señor, dicen algunos que el Señor mide de 1,80 a 2 metros? Entonces, si mi hermano que mide 1,60, pensándolo en lo natural, dirá, no, yo cómo voy a alcanzar al Señor, me falta medio metro para alcanzar al Señor. Es en lo espiritual, es en su carácter, en la formación. ¿Cuántas veces se burlan de los cristianos, echan chistes flojos y uno está ahí presente
y no es capaz de decir nada porque le da pena a uno que se enteren que uno es cristiano. O uno tal vez piensa, uy, no me van a rechazar. Ayer tuve una experiencia bonita en una reunión que hubo en la escuela de fútbol y el presidente, el dueño del club, el hombre es como temeroso de Dios y habla cosas muy bonitas de Dios. Entonces estábamos todos y el hombre iba a empezar la reunión y me llamó a mí para que yo orara para abrir la reunión. Entonces obviamente hay mucha gente con la cual he podido hablar cosas de Dios y algunos como que me desecharon y ya dejaron la amistad, les caigo gordo por hablar las cosas de Dios. Pero hay otros que sí atienden, de eso se encarga Dios. Uno tiene que hacer lo que Dios dice. Que le dijo Dios aquí al anterior, vaya y anuncie el reino de Dios. Pero entonces, alguno diría, no, me da pena, o no, yo pasé, y sí trata uno de darle un poquito de penita y todas esas cosas. Pero Dios me permitió orar por un poco, donde hay gente ahí que tal vez reciba de Dios, tal vez no lo haga. Pero Dios pone gente para que esas cosas sucedan, ¿me entiende? Y si lo rechazan a uno, yo estoy haciendo lo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Es bienaventurados los que por causa de él son perseguidos. Porque tenemos parte con Dios. Hay que agradar a Dios. Amén. Antes que a la familia. Y en esto quería también hablar un poco de la experiencia. Yo sé que hay muchas experiencias, pero el pastor Mauricio ha hablado de estas cosas. A él se le opuso la familia terriblemente. Lo mismo que a mí, en mi familia, la familia por parte de mi mamá, que era donde más nos la pasábamos, mis tíos, en fiestas, en comidas, en borracheras y haciendo una cantidad de cosas que no convienen. Cuando ellos se enteraron que que queríamos ser cristianos, ya no somos de sus amigos. Pero mirando la comparación con la experiencia del pastor Mauricio era esa, la gente se enteró de que él era cristiano y ya muchas puertas se cierran. Comienza uno a quedarse solo. Ahí sí comienza uno a entender lo que son grupitos de a uno. Porque ya en la conversación verde ya no lo llaman a uno porque saben que uno rechaza estas cosas. En los que se creen avispados a hacer las cosas tramposas y mal, ya uno no cabe ahí porque si usted es un cristiano va a defender la justicia, ¿no? Va a hablar de lo que no le agrada a Dios. Entonces ya la gente comienza a correrlo, a sacarlo, a echarlo de sí, dice la palabra. Estas cosas, a celebrar la Navidad, a celebrar el Halloween, a celebrar una cantidad de fiestas que no tienen nada que ver con Dios. La palabra de Dios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos, ¿no? Entonces, cuando usted tiene ese comportamiento, comienza a romper lazos familiares. Amén. Y aquí dice la palabra que dice el Señor. El hombre le dijo, aquí viene otra diferencia. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El Señor dice en su palabra que Él hace una cosa y es llamar a la gente, ¿sí o no? En el primer caso y en el tercero vemos que la gente es la que se ofrece a Dios. En el caso de la mitad, en el segundo, el Señor es el que le dice a este hombre, sígame, deje que los muertos entierren a sus muertos. Entonces a veces nosotros también tenemos como esos votos a la ligera de decir, Señor, voy a hacer esto por ti. Espere que el Señor le diga. Espere que el Señor lo invite, le lance la red a usted, le lance el llamado. Amén. Yo, por ejemplo, no esperaba esto que el Señor me está dando en mi vida. Yo no lo pedía para mi vida. Hay mucha gente que anda frustrada porque, de hecho, hay mucha gente que se va a las iglesias porque no lo suben a un altar a predicar, porque ellos quieren brillar. Y yo me subo con temor acá porque es una responsabilidad muy grande. Y a veces me pongo inquieto y todo porque yo quiero que el Señor me hable para hablar lo que Él tenga que decir acá, ¿sí me entiende? No es que porque yo quiero que me vean y que porque yo quiero salir en una cámara, no, para que el Señor hable, para que el Señor descienda y haga su obra en cada uno de nosotros, para tener un encuentro con Él en el cuarto secreto, para que como todos nosotros que estamos teniendo una formación en Dios, podamos ser corregidos en lo que estamos mal y para tener un encuentro con el Señor. Lo que hablamos ahorita, una persona que de verdad ame a Dios, tiene que procurar tener un encuentro personal con Él. No solamente llegar el domingo a escuchar la palabra de Dios, sino procurar con todas sus fuerzas tener un encuentro en su cuarto secreto, pasar una vida de adoración permanente, una vida de oración.
llegar a tener una experiencia como la tuvo Eliseo, rodeado de los enemigos, pero ver que el Señor tenía ángeles alrededor de él. Esas cosas, ¿entiende? Que la vida de estos profetas y de todos los que le sirvieron a Dios no fue solamente leer la Biblia y ya, o escuchar predicaciones, fue tener una relación con el Señor. Muchos tuvieron una relación cara a cara y escuchaban la voz del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero importante estas cosas, bueno, si usted ama al Señor, el Señor se va a manifestar a su vida. Amén. Y mirando ya este versículo 61 y 62, no podemos poner excusas. Aquí este hombre habla de que lo quiere seguir. Imagine, el Señor va con un paso progresivo porque Él quiere que todos sean salvos, ¿no? Que el Evangelio llegue a todas partes, que uno deje la bobada ya, que uno deje las cosas de la carne. Eso es lo que Dios quiere, que uno lo busque a Él y le sirva, con sinceridad. Pero una de las cosas que solemos poder son los tropiezos, ¿no? Las condiciones. Señor, yo te voy a amar, pero yo veré, quiero platica o quiero un carro, porque los hijos de Dios tienen que tener lo mejor. Comienzan a poner condiciones. Y el hombre pone su condición. Déjame que me despida primero de los de mi casa. Y con el Señor no es así, con el Señor toca al paso que Él diga, cuando Él diga. Amén. Estas son como las cosas que uno a veces dice, uy, no, es duro seguir al Señor. Porque el Señor lo quiere todo, claro que sí. Pero hay una regla en las que el Señor es totalmente equitativo. ¿Por qué cree que el Señor quiere todo? Porque Él lo dio todo, exactamente. Obviamente no nos podemos comparar al Señor porque el Señor es santo y es poderoso y es maravilloso. Y digamos que el poder es de Él, ¿no? Pero una cosa dice el Señor en su palabra y dice que cosas mayores que las que Él hizo haremos nosotros. Entonces, por el caso del poder, Dios nos lo otorga. Pero la obra que Él hizo solamente la puede hacer Él. Que fue dar su vida por nosotros, un sacrificio perfecto. Entonces, como Él dio su vida por nosotros, también quiere que nosotros demos nuestra vida por Él. Amén. Entonces, alguno diría, leyendo este pasaje, no, seguir a Dios es tenaz. Y es terrible. El Señor dice que para los hombres es imposible muchas cosas, pero para Dios no. Pero no nos podemos quedar contemplando solamente el precio que Dios quiere que nosotros paguemos. Porque hay que pagar un precio para alcanzar lo mejor, lo que estamos hablando ahorita. No podemos ir a comprar un BMW pagando lo de un Renault 4. Sería eso absurdo, ¿no? De pronto digamos que en lo terrenal usted puede comprar una boleta y ganarse una rifa de un vehículo, pero en Dios no es así. En Dios tiene uno que pagar el precio, ¿no? La palabra de Dios dice que nadie disfruta de los frutos de la tierra si antes no aró la tierra, si antes no sembró la semilla, la regó, la cultivó. Después de hacer todas esas cosas podemos ir a disfrutar de la fruta como tal. Amén. También dice el Señor que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de tierra cae y muere, lleva mucho fruto. Y ese es el temor que ha pasado en la vida de muchos de nosotros. Morir, tenerle miedo a morir. Digo, sí, hay que enfrentar la muerte, digamos, física, debe ser una cosa tenaz. Y muchos de nosotros nos da temor morir a lo que somos, morir a lo que deseamos, morir a lo que pensamos, morir a lo que tenemos. Y este pasaje da evidencia de estas cosas. Hay otro pasaje en la Biblia que habla el Señor Jesús del joven rico que quería seguirlo. Y el hombre desechó la salvación por sus cosas terrenales. Entonces volvemos a lo mismo. El hombre rico puede morir. La tierra está destinada a desaparecer. Dice Pedro que todo esto está destinado a ser consumido por el fuego, ¿no? Pero lo de Dios es eterno. A veces no pensamos en estas cosas cuando decimos, no, yo no puedo hacer esto por Dios porque es que no puedo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé valentía. Amén. La palabra de Dios dice que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía. Y estas cosas tienen que ir desechadas conforme conocemos al Señor.
Yo quiero que miremos unos versículos aquí corticos, así como para terminar, para no extendernos tanto. Dice Juan 12:26. No quiero, no, sino que Dios no quiere que solamente miremos el costo que tenemos que pagar, sino más bien el galardón, ¿no? Y en la Biblia hay muchísimas promesas las cuales a veces no aferramos. Yo creo que eso debe ser una de las cosas que debemos hacer, tomar las promesas de Dios y guardarlas, apropiarlas, recordárselas al Señor, recordarlas continuamente. Porque como amamos tanto el mundo, nos da miedo morir a lo terrenal, ¿no? Nos da miedo morir al pecado, morir a la satisfacción de la carne. Pero eso es lo que tiene que pasar para alcanzar uno lo celestial. Que el grano de trigo muera, para que nosotros llevemos mucho fruto, ¿amén? Amén. Dice Juan 12:26. Si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Esta es una de las promesas bellas que Dios le da a uno. A veces uno se confunde en lo terrenal, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día. Y que trabajé y me recibí mi sueldo, pero me tocaba pagar mi sueldo en el arriendo, en el mercado. Y se vuelve una vida muy llena de aflicción, como sin sentido. Pero Dios dice que donde Él estuviere, ¿dónde está el Señor? A la diestra del Padre. Es un anhelo que tiene que haber en el corazón de un cristiano, estar allá en la presencia de Dios. Y recibir la honra de parte de Dios. Pero para eso hay que servir, le dice este versículo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Dios promete que nos va a dar un lugar allá en el cielo, en su trono. Pero para eso nos pide seguirlo y servirle, amén. Dice Efesios 1:18. Una de las promesas es esa, recibir la honra de parte del Padre y ocupar un lugar allá donde está el Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes quisiera estar allá? ¿O quisiera estar aquí aguantando frío en Bogotá? ¿O calor en donde en onda? Siempre va a haber necesidad aquí en la tierra, ¿no? Pero la palabra de Dios promete que allá no va a haber necesidades, ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Tal vez es algo que hemos probado aquí en la tierra por una pequeña fracción de tiempo. Yo decía que día, bueno, uno tan raro que es como ser humano. Si usted tiene hambre y tiene plata, va y se come un almuerzo de locos, una cosa bien montonuda como nos gusta a los que comemos harto. Que puedo hablar yo aquí, un arroz, una cazuela de mariscos bien rica, o un arroz con camarones. Y se puede comer 2 almuerzos de esos, o 3 si tiene una barriga grande. Pero al rato ya va a sentir fastidio de la comida. Y al otro día va a tener hambre. Entonces es una constante que uno quisiera que se acabara esa vaina de vivir como una vida más plena, ¿no? Eso es lo que Dios nos ofrece allá en el cielo, ¿no? No, dice la Biblia que no va a haber necesidades de la luz, ni habrá llanto, ni dolor. Y la muerte ya no va a molestar más a la gente. Pero para todas esas cosas deliciosas, bellas, completas, tenemos que pagar un precio. Dice aquí en Efesios 1:18. Hay una oración que hacía el apóstol Pablo. Y es que él quería que nosotros tuviéramos la revelación de quién es el Señor. La voy a leer desde el 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es un poquito complejo, ¿no? Pero lo que hablábamos ahorita, a veces nos enfocamos solamente en la parte sufriente. Tengo que dejar, tengo que morir, tengo que cargar la cruz, tengo que ser humillado. Y la gente que ama las cosas terrenales ve eso como algo muy trágico. Entonces aquí el apóstol está pidiendo que veamos más allá de la aflicción. El Señor dice que tendremos aflicción, pero Él ya venció. Él ya pagó. ¿Y para qué? Para tener derecho a todo esto que dice aquí el apóstol Pablo. Para que Dios nos dé revelación. Eso le hace falta a la iglesia, tener revelación, no comer entero. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos herencia, somos coherederos con Cristo, somos hijos de Dios, pero nos hace falta revelación de lo celestial, de sus promesas. No quedarnos somos solo viendo la aflicción, porque el mundo nos agobia con aflicciones. Pero Dios quiere mostrarnos. Pero para que Dios nos muestre estas cosas tenemos que trabajar. ¿Cuál es el trabajo de un cristiano? Buscarlo en oración, leer la palabra, creerle. Es imposible creerle a Dios si usted no lee su palabra. Porque leyendo la palabra usted conoce a Dios, conoce qué es capaz de hacer, conoce qué ha hecho y qué va a hacer por usted. Y el poder que Él tiene. Sana, bendice, derrota a los enemigos, resucita a los muertos. Es impresionante lo que Dios hace. Y si usted no lee la palabra, no va a poder comprender que cuando Dios mandó a Josué a destruir a un pueblo, Josué dijo, uy, no, se nos va a acabar el día y no hemos acabado con estas cosas. ¿Qué hizo Josué? Le dijo a la luna que se detuviera y al sol. Es difícil para la mente humana comprender que eso pasó. Pero unos días en el calendario nos dicen que sí faltan, en el mes de febrero faltan como 3 días. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted se empapa de las cosas de Dios, se sumerge, usted entiende que hay un Dios que es todopoderoso. Y nosotros a veces sufriendo por cualquier cosa. Entonces hay que sacudirnos de las cosas del mundo y sumergirnos en las promesas de Dios. Pedirle a Dios que nos revele a cuál es la esperanza y la gloria a que Él nos ha llamado. Hay un versículo en la Biblia que dice que la creación anhela fervientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la creación está esperando que usted manifieste su amor por Dios. Y que Dios le dé la revelación a usted, la llenura del Espíritu. Eso es lo que está esperando la creación. Cuando hablamos de creación hablamos de todas las cosas creadas. Igual nosotros somos creación de Dios también, pero al recibir a Cristo ya somos hijos de Dios. Entonces todo lo que está formado está esperando a que nosotros seamos llenos de la gloria de Dios. A mí eso me impresiona. Yo tengo una gata por ahí, tenemos una gata, y la gata es una creación de Dios. La palabra dice que la creación, la tierra, el cielo, el mar, está esperando a que los hijos de Dios manifiesten la gloria de Dios. Entonces son cosas que uno no suele pensar en lo cotidiano, pero cuando usted mantiene pensando en Dios, Dios le puede dar revelación. Ah, ya entiendo esto, claro, sí Señor. A esas cosas nos ha llamado Dios y por eso vale la pena pagar un precio. Usted no ha puesto a pensar en sus momentos de soledad. ¿Para qué lo llamó Dios a usted? Es algo que uno tiene que pensar. Más allá de ser hijo, Dios tiene una misión para cada persona, ¿no? Un trabajo. Y eso depende del amor que usted tenga hacia Dios. Si usted ama a Dios, puede llegar al momento de descubrir para qué Dios lo tiene. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué va a alcanzar usted en Dios? ¿Cuántas almas? ¿Me entiende? ¿Cuál lugar? Algunas veces hablaban de los lugares celestiales que Dios tiene preparados para cada persona. ¿Cuál será mi lugar en el cielo? ¿Al pie del Señor o por allá bien lejos? ¿Será una casita de un piso o una casita de unos 4 pisos, 3 pisos? Cosas bellas de las que habla la palabra, pero eso se va desarrollando en el corazón de uno conforme uno va conociendo a Dios. Amén. Dios nos llamó a ser familia de Dios. Juan 1:12. Dice aquí rápidamente, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una cosa que pasa cuando usted y yo creemos en Cristo. Obviamente estamos injertados en un cuerpo, que es la iglesia. Pero cuando estamos en el mundo, nos sentimos solos. Y es terrible uno sentir la soledad, no estar uno rodeado de gente que tal vez mucha ama a Dios y no lo conoce. Pero gente que no comparte de pronto una oración, una palabra. Gente que no entiende que usted es un hijo de Dios y no se puede sentar a tomar cerveza, a bailar, a todas estas cosas, ¿me entiende? Entonces usted se siente por ahí solito. Pero cuando usted está en familia es algo diferente. Hasta uno puede reír, recochar, jugar fútbol, ir a almorzar, a hacer muchas cosas que hacen las familias, ¿no?
Usted se siente en su ambiente, usted se siente con propiedad. Pero cuando uno no es hijo de Dios, es terrible. La palabra de Dios dice que por la desobediencia de Israel, Él nos llamó a nosotros, que no éramos nada. Yo a veces tengo como cierta misericordia por los venezolanos, no solo por ellos, por todos los migrantes que han llegado aquí. Porque imagine una persona llegar a otra ciudad, tener una mala fama y llegar a otra ciudad a batallar con todo. Se siente uno como un paria, como que no es de ninguna parte, como que todo el mundo lo odia. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Y yo no sé cuántos han tenido falencias con la paternidad, pero como decía esa canción ahorita, qué bello es poder estar en los brazos de papá, ¿no? Disfrutando de papá. Romanos 8:15 dice también que Él nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Dios. O sea, cuando usted recibe a Cristo, tiene el espíritu de Cristo dentro de usted. Y no le va a ser difícil clamar al Padre. ¿Entiende? Cuando usted está rebelado contra Dios, le queda difícil hasta pronunciar el nombre de Dios. La Biblia dice que el que tiene el espíritu de Cristo, ese entiende que es de Dios, ¿me entiende? El espíritu de Cristo clama dentro de usted por el Padre. Dice en Gálatas 5:6 también que Él nos dio el espíritu de su Hijo, ¿no? Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Entonces yo le digo a usted y me digo a mí que a veces no tenemos muchas cosas terrenales. Le digo que todo es de nosotros. A veces esas cosas se nos meten en la cabeza. No tengo casa, no tengo carro, no tengo carrera, no tengo... A veces se ve uno como sin futuro, ¿no? El diablo lo bombardea y le bota y le bota. Pero si yo soy hijo de Dios, Dios dice que la tierra es de Él y su plenitud. Las riquezas, todo es de Él. Y si yo soy hijo de Dios, si usted tiene un papá que lo ama, le va a dar las cosas que usted necesita. Amén. La palabra de Dios dice también que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Hay muchas cosas que ver en Dios, amén. Muchas cosas, muchas promesas que Él nos hace, ¿no? Pero también nos pide que paguemos el precio. Las cosas de Dios tienen valor, como aquí las cosas también tienen valor. Estamos en Colombia donde aquí podemos pagar un tinto de 5.000, 7.000, 8.000. Pero hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde un tinto puede valer 20.000 pesos. En Europa un tinto puede valer 30.000 pesos. Y a veces no apreciamos lo que tenemos acá, pero sí vamos a pagar un precio más alto en otra parte. Y mirándolo, ya por ejemplo, por el lado del café, hay más calidad a veces acá que ir a otro lado y pagar un precio y tener una imagen que no es. Pero cuando usted entiende que las cosas buenas valen, que si usted paga el precio de dar cosas valiosas que no las da el mundo ni las da las personas, usted entiende que las cosas de Dios funcionan así. Y ahora tenemos que mirar lo que el Señor hace, ¿no? Lo que Cristo hizo fue pagar el precio más alto. Lo que el Padre hizo fue pagar el precio más alto para que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, cualquier cosa que Dios nos pida a nosotros, que a veces le cuesta a uno y le duele a uno, lo que tenemos que pensar es que, como pensó el apóstol Pablo, las cosas que tenemos que mirarlas como basura, con tal de alcanzar las cosas que Dios da. Amén, son imperecederas. Quiero que cerremos aquí mirando unos versículos en Apocalipsis 21. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, podemos ver a los que han tenido el privilegio de viajar, de ir a una playa, de ir a un sitio bien bonito, la hermosura con que Dios hizo la creación. Es algo muy bello. Ir a una playa, ir a los sitios naturales que Dios hizo es algo muy hermoso. Pero aquí Juan está escribiendo que ya hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que Dios hizo aquí como creación ya no existía, ¿no? Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido como la frustración a veces, y hay un salmo que habla de estas cosas, donde el rey David le dice a Dios que no permita que el corazón de él se frustre buscando la presencia de Dios. O sea, el anhelo del corazón de un corazón que ama a Dios es alcanzar la presencia de Dios. Y algunas veces cuando nosotros oramos 10, 15 minutos, 5 minutos, queremos ya tener la presencia de Dios, pero no hemos pagado el precio suficiente para que la presencia de Dios descienda. Entonces el corazón se va frustrado y a veces como rebelde. Pero cuando usted le dedica el tiempo a Dios, la obediencia a Dios, y Dios viene a su vida, es algo muy hermoso, ¿me entiende? Entonces hay que pagar un precio por lo que Dios nos quiere dar. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esto podemos ver que a veces la gente busca eso en la tierra, ¿no? Que todos vivamos en paz, que hoy estaban entrevistando a un señor en noticias, y el hombre lleva como un récord de las cosas, de las masacres aquí en Colombia y todas estas cosas. Entonces el periodista estaba hablando del gran dolor que él sintió al contar todas las cosas que vio. El hombre se le quebró la voz y se puso a llorar. Obviamente es terrible ver estas cosas, ¿no? Y nadie quiere violencia, nadie quiere inseguridad. Pero esas cosas solamente las da Dios. Porque los hombres no podemos hacer estas cosas que Dios hace. Y para ver la perfección la tenemos que ver allá en el cielo, amén. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién no quiere estar en un lugar así? Yo le decía hoy a mi esposa, chévere uno tuviera un botón para apagarlo, desconectarse de todas las preocupaciones, las angustias, los malestares. O cuando usted está en un lugar donde se siente bien, decía mi papito, cuando estaba en algún paseo, aquí es donde uno se le olvida que es pobre. A quien no le gustaría tener plata para pasarla rico, para no tener necesidades. Pero allá donde el Señor describe estas cosas, es donde uno debería anhelar estar, ¿no? No se envejece usted, no siente dolor, no siente angustia. Y esas cosas las probamos cuando estamos aquí en la presencia de Dios a veces, adorándolo a Él. Se le olvida a usted todo. Entonces, Dios dice que ese lugar está preparado, pero tenemos que caminar hacia ese lugar, amén. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor tiene todo nuevo, pero el reto es poder caminar con Él, amén. No quedarnos solo en contemplar, ay, es que a mí me gustan esas cosas, y preciso Dios las prohíbe. Entonces, ¿por qué Dios no deja que yo sea feliz aquí en la tierra, no? Dios quiere su felicidad, pero no que usted consiga su felicidad por encima de la voluntad de Él, de una forma ilegal. Amén. Que usted consiga, como lo solemos hacer, bueno, aquí los colombianos no nos estamos metiendo en esa colada, conseguir el celular de 4 millones en 500.000 pesos, porque es robado. Dios quiere que paguemos el precio. Amén. Bueno, hasta aquí dejamos esta predicación, hermanos. Vamos a orar. Y el consejo que yo puedo dar, que al Señor, es que no pongamos solo la mira en lo que nos toca sufrir por dejar, ¿no? Sino que pongamos la mira en las cosas celestiales. La palabra de Dios dice que el que resucitó con Cristo tiene que buscar las cosas de arriba, del cielo, amén. Entonces, ese es el consejo, no miremos las tribulaciones, porque ellas dan su fruto, pero miremos más bien el fin que Dios nos puede dar, amén. Dice la palabra que puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Este es el consejo que la palabra nos da. Bueno, amado Señor, precioso Dios, te damos gracias, Dios, por este espacio, Señor amado, porque tú nos perdonas, papá. Porque tú nos muestras, Señor amado, los planes que tienes para nosotros, Señor, y tu palabra lo dice, Señor, que son planes de bendición, Señor, y no de maldición, para que tengamos el fin que tú quieres, Señor amado.
Te pedimos, Señor, danos valentía, fortalecimiento espiritual, Señor amado. Abre nuestra visión, Señor amado, del reino de los cielos, Dios santo. Porque a veces el enemigo nos mete temor, Señor bendito, de que solo tenemos que sufrir en la tierra, Dios. De que solo tenemos que padecer necesidades, Dios santo. Y no es así, papá. Tu palabra nos llama a vivir una vida victoriosa, Señor amado. Una vida de ascenso, Señor amado. Y una vida, Señor amado, de peregrinaje, Dios santo, donde sí tal vez tenemos que sufrir aflicciones, como tu palabra lo dice, Señor, pero tú la victoria ya la tienes en las manos, Señor, y nos las quiere dar a nosotros, Dios. Pero también habla de promesas sublimes, Señor amado, como llegar a ser hijo tuyo, Señor amado, como llegar a ser herederos con Cristo, Señor. Si en esta tierra sufrimos necesidades, Señor, pasamos angustias, Señor, pasamos trabajos, Dios santo, pasamos incomodidades, tal vez hambre, Señor amado, persecuciones. Señor bendito, tú prometes que tienes, Señor amado, el cielo a disposición de los que quieren sufrir, a disposición de los que se quieren despojar de lo terrenal, Señor amado, para alcanzar tu bendición, papá, para habitar en tu corazón, para habitar las moradas celestiales, Señor amado, y además de esto, Señor amado, para que no hagamos vana, Señor amado, tu cruz, para que no hagamos vano tu sacrificio, Señor amado, para que, Señor amado, nos descuidemos la salvación tan grande como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, papá, fortalécenos, Dios de los cielos. Danos, Señor amado, entereza, valentía, papá, para sufrir penalidades, Señor amado, como tú le dijiste al apóstol, a Timoteo, Señor amado, que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, Señor amado. Nos das honor, Señor amado, al poder predicar tu palabra, al poder orar por las personas, Señor amado. Nos das honor, Señor amado, al pasar momentos duros, porque en eso también nos endurece, Señor amado, porque en eso también nos fortaleces, papá, despiertas la paciencia, Señor. Hoy te bendecimos, Dios de los cielos, y te pedimos traer recompensa, Señor amado. Recompensa a todo aquel que ha puesto su mirada en ti, Señor amado. A todo aquel que ha puesto su corazón en ti, Dios de los cielos. Bendice, papá. Trae revelación, Señor amado. Revelación, Señor amado, de lo que es ser un hijo tuyo, Señor. De los lugares celestiales, papá, de la comunión contigo, Señor. Trae revelación, Señor amado, del trono de los cielos, Señor amado. De todo lo que tú haces, Señor, lo que no puede ver nuestros ojos, Señor. Trae revelación a tus hijos, Señor, a los que oran, a los que leen tu palabra, Señor amado, a los que hacen tu obra, Señor amado. Trae revelación, Señor, a los que se despojan de su tiempo, de sus familias, Señor amado. Revelación profunda, papá, para que nos fortalezcamos en ti, Señor amado. Y podamos hacer tu obra con claridad, con amor, Señor amado, buscando tu agrado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a las vidas que están aquí presentes, Señor amado, de los que nos pueden ver, Señor amado, después por diferido, Señor. Bendícelos y trae recompensa, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan, papá. Y si queremos algo, Señor amado, es tus galardones, Señor amado. Tus dones, Señor amado, tu presencia, papá, tu agrado, precioso Dios. Fortalécenos, Señor amado, y sigue gobernando en nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús atamos toda retaliación y venganza, Señor amado, todo espíritu contrario, Señor amado, al Espíritu Santo. Lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Levantamos el escudo de la fe, Señor amado, y tu palabra, Señor amado, que pelea por nosotros, Señor. Toda retaliación y venganza, Señor amado, queda destruida en el nombre de Jesús. Toda trampa del enemigo, toda tentación queda destruida, consumida por fuego en el nombre de Jesús, Señor amado. Tu palabra dice que tú quiebras los arcos de los enemigos, Señor amado, que tú partes las lanzas, Señor, y que quemas los carros del enemigo, Señor amado. Que todo esto, Señor amado, suceda contra todo el que se levanta contra tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Que Dios los acompañe en el regreso a sus casitas. Dios los bendiga allá en sus casas. Que aprovechemos bien el tiempo buscando la presencia de Dios. Amén. Un abrazo fuerte. Dios los bendiga.